Cambiamos de tema, 11 de la mañana y 10 minutos. Ya está en el estudio con nosotros el doctor Hugo López Carribero. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, Verónica, buen día. Mucho gusto en estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. El abogado es penalista y lo invitamos para hablar de estas situaciones que realmente se están conociendo y que cada vez parecen ser más habituales, ¿no? En la civilización en donde vivimos. Estamos todos bajo una presión muy extrema. Y dicen, vamos a agarrarnos de un caso en particular, el que tiene que ver con este hombre que, porque había un auto mal estacionado, estamos viendo las imágenes, decide con un hacha, con un arma contundente, romperlo literalmente, porque ya no había sido la primera vez que el auto se estacionaba donde no debía y reaccionó de esta manera. ¿Puede una persona, porque me imagino yo que el dueño del auto hizo la denuncia, y a raíz de esta denuncia, ¿puede la persona que reaccionó de esta forma violenta ir preso por este tipo de delitos? Bueno, Verónica, ir preso es algo poco factible de acuerdo a la legislación argentina. Nosotros estamos allí viendo claramente el delito de daños, que está establecido en el artículo 183 del Código Penal. El delito de daños, es decir, cuando una persona, como su nombre lo indica, daña o deteriora una cosa, en este caso un automóvil, parcial o totalmente ajeno, resulta ser un delito excarcelable. Es decir, no habría ningún inconveniente para que la persona permanezca en libertad durante la sustanciación del proceso. La pena que se aplica habitualmente en este tipo de delitos, el delito de daños, también es una pena que es dejada en suspenso muy frecuentemente. Y también existe la posibilidad en este proceso que se aplique lo que se conoce como la probation o la suspensión de juicio a prueba, es decir que el imputado, la persona que deterioró, que dañó el vehículo, abone los daños y que cumpla ciertas reglas de conducta, como son también tareas comunitarias, a los efectos de que se extinga la acción penal. Es decir, la cárcel, la prisión, está muy lejos siempre de este tipo de acciones delictivas que la ley no las contempla con mucha severidad. Ahora está claro que el hombre que, martilló el auto no actuó bien. ¿Qué pasa cuando el vecino hace la denuncia? Miren lo que le hizo a mi auto, y el hombre, digamos, hace una contradenuncia diciendo, está bien, señores, pero yo a esta persona le dije en reiteradas oportunidades que no se podía estacionar ahí y lo seguía haciendo. Claro, resulta ser esto una excusa que no alcanza para eximir la responsabilidad de la persona que daña el auto, porque el daño en el auto está establecido en el Código Penal como un delito, como decíamos recién, en el artículo 183. En cambio, estacionar indebidamente el vehículo en una zona prohibida no es un delito, sino que es una falta de tránsito. Es decir, la circunstancia a través de la cual mi vecino incurre en una falta de tránsito no hace justificable mi accionar delictivo de destruirle el vehículo. Está Esa claro. es la lectura jurídica que se puede hacer en este marco. Supongamos que la persona que violentó el auto blanco, tiene el comprobante de las denuncias de que esta persona estacionó 1, 2, 3, 5, 10, 20, la cantidad de... pasa muy seguido esto, muy claro, seguido. El otro día lo hablábamos en la radio. Muchas personas tienen este inconveniente en particular. Si se presentan todas estas denuncias, digamos, tampoco eso de alguna manera... No quiero utilizar la palabra, pero ¿justifica el accionar el accionar violento de esta persona? Comprendo el contenido de la inquietud, Verónica. Puedo decirle que serviría eventualmente para atenuar la responsabilidad de la persona que embistió contra el vehículo con el hacha. Atenuarla, es decir, aplicarle una pena menor de la que de todas las que están establecidas en el artículo 183, es decir, una pena mínima, pero de ninguna manera alcanza para justificar, es decir, no es una causa de justificación. Pero si el hombre sigue estacionando donde no debe, llamo al municipio y el municipio no reacciona. Llamo al policía de la cuadra, si se quiere, me dice, yo no lo puedo multar. Bueno, hay responsabilidad, hay responsabilidad del municipio, por supuesto, o del gobierno de la ciudad, o esto fue en Capital Federal, ¿no?
de la Dirección de Tránsito, digamos, para que esa acción no se repita. Existen las grúas, por supuesto, para remover el vehículo que está mal estacionado. No estábamos tampoco... La grúa no viene, el municipio no actúa, el policía no puede hacer la multa. Hay una acción... Estoy cansado de pedirle al vecino, ya nos llevamos mal, porque ya sabemos que la situación hace que nos llevemos mal, ya no nos queremos, nos vemos y nos mostramos los dientes. Y sin embargo, cuando reacciona el vecino por ausencia del Estado, finalmente no es que esté justificando lo que hizo este hombre, pero digo, ha sido la ausencia, porque el Estado no accionó. El hombre tuvo que hacer, si se quiere, justicia por mano propia. Y al final de cuentas termina pagando los platos rotos como si fuese un loco. Bueno, la justicia por mano propia ahí está interpretada en forma parcial, porque observará usted, Verónica, que el accionar del hombre con el hacha tampoco hizo que se remueva el vehículo de donde estaba mal estacionado. Así que ahí lo que hizo es sacarse de dentro de sí mismo la furia, la ira que tenía... entendible, ¿no? Pero no justificada. No llega el Código Penal a justificar una acción de esta naturaleza. Y no justificable. Sí, es entendible. Se entiende, ¿cómo no se va a justificar? Sí, es entendible desde el punto de vista social, temperamental, psicológico. Es entendible lo que le sucedió, por eso la ley le puede aplicar una pena mínima y no una pena máxima. Pero la descortesía, la inconducta en el marco de las leyes de tránsito del vecino no alcanzan para hacer una causal de justificación de el daño. Sí alcanzaría, y observe esto, qué curioso usted, Verónica, que compartimos esta charla, sí alcanzaría si el vecino, sin dañar el vehículo de una manera grosera, podría desplazar el auto de su vecino de la puerta de su garaje. Y romperlo. Sin el permiso. ¿Cómo? Y romperlo, pero no digo por los golpes, sino que al desplazarlo supongamos que se le rompe el cambio, no sé. Por ejemplo, podría romperlo porque al moverlo, al forzarlo y estar la palanca de cambio en una velocidad, en primera por ejemplo, podría romperse la caja de velocidades. Con el propósito de removerlo del lugar donde está mal estacionado. Esa acción podría sí estar justificada, sí podría no tener ningún tipo de responsabilidad por el daño que se genera en la caja. Claro. Pero la actitud o la conducta, el temperamento que adoptó el propietario del garage fue muy distinto a querer remover el vehículo del lugar. De hecho, no lo hizo, sino que su accionar se circunscribió a dañarlo, en este caso con un hacha, en varias partes del vehículo. O sea, ¿no? que fíjese usted, doctor, ¿no? Sí. Una persona que necesita sacar el vehículo de su garage. Y no puede hacerlo. No lo puede hacer porque hay un auto mal estacionado. Claro. 1, 2, 3, 10 veces. Claro. La cantidad de veces que con una nomás ya alcanzaría, ¿no? Sí, correcto. Esta persona una urgencia, por ejemplo, para ir al médico. Una urgencia, claro, cualquier tema que tenga, no importa lo que sea. Lo que fuese. Fíjese que no hay una ley que de alguna manera nos ayude a quienes respetamos las leyes de tránsito a que se hagan cumplir. Y cuando hacemos justicia por mano propia, porque supongamos... Pero no es justicia por mano propia acá. ¿Cómo voy a ser yo una mujer para empujar un auto que está en cambio, por ejemplo? Es imposible. Le comprendo, pero la justicia por mano propia podría haberse interpretado... Yo comprendo su inquietud en el sentido de que no todas las personas están en condiciones de empujar un auto para desplazarlo de la puerta de su garage. Porque el auto es pesado, porque tal vez no hay lugar más adelante para desplazarlo, porque hay otro vehículo. ¿Y porque hay una ley que dice que donde hay un cartel que dice prohibido estacionar, porque hay un garage, no se tiene que estacionar? No se tiene que estacionar, pero tampoco la persona tiene que dañarlo. Es decir, hay usted lo observa como una contradicción, es atendible también que así se comprenda, pero la normativa jurídica no justifica el daño ante esta situación. Sí justifica otro tipo de medidas. Ya dijimos recién que el Estado estaba ausente porque no venía, porque no removía el vehículo de ese lugar. Porque no hace cumplir la ley. No se cumplió la ley, está bien, pero eso no alcanza como una ley o como una acción de justificación para el daño generado, porque de hecho, fíjese usted que
esta justicia por mano propia podría haber existido si finalmente el accionar del dueño del garage desplaza el vehículo, Ahora, aún dañándolo. Supongamos que usted es el abogado del damnificado, o sea, el dueño del auto mal estacionado. Sí. ¿Qué reclamos le puede hacer a la persona que rompió el auto de su cliente como Sí. lo vemos en imágenes? Bueno, hay dos medidas. La primera es la denuncia penal por el delito de daños, que como decía más temprano está establecido en el artículo 183 del Código Penal. Y hay otra paralela que es el daño y el perjuicio económico, donde se tiene que reparar los vidrios que vimos allí rotos del auto blanco, las chapas, la pintura y todo lo que está allí visto en la televisión, en las imágenes, deteriorado. Por supuesto que se vuelve también a la misma situación. Ahora, usted es abogado penalista, yo soy la dueña del auto blanco, y le digo, está bien, esta persona, yo, además de que me pague los daños, quiero que vaya preso, porque creo que es un loco y ahora tengo miedo que me haga algo. Bueno, ¿puedo llevarlo preso? Bueno, yo creo que es poco factible esa consecuencia jurídica, porque como le decía, el delito de daño, salvo que la persona tenga antecedentes penales, que haya estado prófuga de la justicia, que esté rebelde en una causa penal, pero eso es consecuencia de otra causa. Por esta causa penal, por esta denuncia que se puede generar a través de la denuncia de daños, el delito es excarcelable. El delito también presupone la posibilidad de una suspensión de juicio a prueba, es decir, de que repare los daños y que se comprometa a guardar decoro en lo sucesivo. ¿Qué sería? ¿Como una mediación esto? Bueno, ¿llegar a un acuerdo? Bueno, la suspensión de juicio a prueba requiere una especie de mediación. No es una mediación propiamente dicha, porque la mediación está reservada al derecho civil y no al derecho penal. Pero la probation o esta suspensión de juicio a prueba es suspender el juicio a prueba de lo que el imputado haga, es decir, que repare el daño, que cumpla con algunas reglas de conducta y que también habitualmente se le impone algunas colaboraciones sociales, es decir, conductas sociales reparadoras hacia la sociedad, no solamente hacia el damnificado del auto. Con lo cual, insisto y subrayo, hay gente presa por el delito de daños, solamente por el delito de daños no lo hay, por este tipo de conductas, pero sí cuando la persona tiene antecedentes penales o hay una presunción que va a evadir la acción de la justicia o se va a fugar. Entonces, para remediar esa presunción, los jueces pueden ponerla detenida, pero no es la regla general. Ajá. ¿Sabe por qué le preguntaba si podía ir detenido o no? Y ya para cerrar este tema en particular, porque la fiscal que está investigando ahora la causa de este auto que vemos en imágenes, está pensando, digamos, primero si puede haber una mediación, donde se puedan poner de acuerdo las dos partes, y aclaró que el arreglo puede ser económico o no, aunque también destacó que puede haber una reparación del daño. Pero por último, dice la fiscal, estamos analizando si la persona estaba estacionada en un garage o no, y si esto pasó en reiteradas oportunidades. Bueno, ¿para qué? Para que la pena sea menor. Para que la pena sea menor. Ahora, tengo para mí, salvo información en contrario, ¿no?, que en el momento en que se producen los daños, estaba estacionada en el garage de la persona que produce finalmente el deterioro. Yo tengo para mí eso. Ahora, si la fiscal está investigando eso es porque por ahí la información no era totalmente precisa. Sí va a ser importante lo que usted dice, establecer los antecedentes de esto. Si era normal, habitual, consuetudinario, que el vecino le obstaculizara la salida de su propio garage, y es para esto, para lo que usted decía, para evaluar digamos, la dimensión del daño y eventualmente la reparación y una pena que puede ser dejada en suspenso. Bueno, es muy difícil entonces que una persona termine tras las rejas por este tipo de delitos, digamos, que forman parte de la vida cotidiana. Exactamente, así está establecido el Código Penal, por eso digo y subrayo que no es un delito tratado con mucha severidad por la legislación. Bueno, creo que muchos de nosotros hemos tomado nota de esto, ¿no? Porque a más de uno, a mí nunca me pasó, pero sí sé
y porque estoy en los medios de comunicación, uno permanentemente da noticias que tienen que ver con este tipo de situaciones extremas en donde las personas reaccionamos por esta falta de autoridad, ¿no? Porque al final tenemos que terminar, nada, creemos que nuestros derechos son más importantes que los del vecino y pasa lo que sucede. Vamos a cambiar de tema, doctor.